Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí. Qué gusto saber que siguen ahí al otro lado de la conexión y de que seguimos avanzando. Hoy día vamos a tener el segundo laboratorio de este bimestre y también vamos a terminar de ver lo que nos falta del capítulo 4 del libro de texto del aporte, que es lo que debemos cubrir antes del examen, que es la próxima semana. Entonces, antes de olvidarme, para el examen ustedes tienen que llegar, como siempre, a la hora de clase y estar con una buena conexión de internet, porque el examen se abrirá sincrónicamente en ese momento y pues yo les acompañaré a ustedes por temas de protocolo. Es importante que para el examen todos puedan prender su cámara de tal manera que yo pueda estar con ustedes mientras ustedes realizan su examen desde su lado en sus casas. Yo puedo estar con ustedes acompañándoles y lista también para cualquier pregunta que puedan tener. Entonces, el examen tiene dos partes. La primera parte es sobre la teoría, básicamente sobre lo que está en los contenidos de las diapositivas, dado que es extenso el libro. Entonces, pues, más bien nos vamos a basar en la teoría que está en los resúmenes de las diapositivas del capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro. También lo que se ha resuelto en cuanto a los ejercicios que están resueltos en los deberes y los laboratorios. Eso en la parte de la teoría. Y en la segunda parte, que es la parte relacionada con el proyecto, por un punto adicional, preguntas específicas relacionadas con el proyecto que está realizando tu equipo, ¿no? Entonces es importante que revisen todos los entregables y el estado de avance del proyecto para cualquier pregunta que pueda haber al respecto. Entonces, eso será en la clase de hoy en 8. Retrocediendo, lo siguiente importante es que este día jueves, en el horario del otro curso, vamos a tener una exposición importante. Yo sé que ustedes tienen sus propios horarios y probablemente algunos de ustedes no podrán unirse a la charla sincrónica. Por lo tanto, yo voy a grabar la charla y si es que algunos pudieran asistir directo sería mejor, porque en esta charla vamos a tener un invitado especial. Es un profesor que se va a conectar desde Canadá justamente para cerrar con su charla todo lo que ha sido el estudio teórico de este bimestre. Por eso me gustaría que, si es posible, se conecten en vivo. El horario, si no me equivoco, es el día jueves a las 2 de la tarde. De 2 a 4, pero si se les cruzara, pues yo voy a grabar y les voy a subir apenas se acabe la charla el jueves a las tipo 5 y estar en el aula virtual disponible la grabación, para que ustedes por favor la vean cuando lo puedan hacer, hasta antes del examen. Es importante que ustedes vean esta charla porque, como insisto, la hemos preparado con este invitado especial, justamente ajustada a lo que ustedes han estudiado lo que hemos estudiado pues en este primer bimestre, y un poco va a servir también para cerrar algunos cosas que hemos dejado tal vez sueltas y también para profundizar en algunas otras cosas. Entonces, si pudieran asistir el jueves a las 2, yo ya les voy a mandar en el chat toda la información y el enlace, sería genial para que puedan ustedes interactuar directamente con el invitado, hacerle preguntas, etcétera. La charla es en inglés, entonces esto también es otra cosa interesante, ¿no? Irnos un poco acostumbrando al hecho de trabajar cuando se necesite en inglés, ¿no? Que también es algo que debemos ir practicando. Así es que eso con respecto a las noticias, digamos, internas de la clase. Ahora quisiera, antes de olvidarme también, hablar de un tema que no es de la clase, pero que es muy, muy importante, que es el tema de las vacunaciones. Yo sé que todos hemos estado estresados, me incluyo, porque nosotros como docentes también hemos estado bajo la misma, digamos, incertidumbre, a pesar de que sí es verdad que a nosotros ya nos ayudaron con la primera dosis de la vacunación en el mes de mayo. De todas maneras, hemos tenido esta incertidumbre de qué va a pasar con la segunda dosis, ¿no? Igual para ustedes, como sabemos todos, en muchas universidades, especialmente particulares, pero también algunas públicas,
está ya en marcha los procesos de vacunación. Entonces, para aquellos de ustedes que no se hayan enterado todavía, comentarles que hay un correo oficial, me parece que es de rectorado, ahorita les estoy compartiendo mi correo para que lo podamos revisar juntos. Aquí está, es un correo general en donde se nos acaba de informar hace poquitito tiempo, el día de hoy, que se reinicia el plan masivo de vacunación. Y claro, lo principal aquí para el caso de ustedes sería esta indicación que da en la parte de abajo del correo, que dice en mayúsculas, ¿no? De acuerdo al protocolo interno, es indispensable que los estudiantes respondan la encuesta enviada a sus correos electrónicos. Entonces, nada más para asegurarme que todos ustedes están, digamos, al tanto de esta información, revisen sus correos electrónicos, el correo EPN, supongo yo, y también el segundo correo alternativo que debes haber dado en el SAW. Busquen el link de esta encuesta y respondan a la encuesta. No tengo yo mayores antecedentes de cuál es el protocolo ni por qué hay que hacer la encuesta, pero al menos sé que parece ser que el plan, como dice aquí, está ya en marcha y también está en marcha la definición de un plan retorno para el siguiente semestre, ¿no? Para el 2021B. Y si a la par los dos planes, el de vacunación y el del retorno, van avanzando, es muy probable que ya el próximo semestre se pueda regresar a las clases presenciales, no sé si en 100%, no sé si en, digamos, en modalidad híbrida, eso es algo que me imagino yo, las autoridades nos irán avisando con tiempo, pero bueno, para ir con los temas positivos, por favor, busquen ese enlace, llenen esa encuesta, asegúrense de que ustedes se están registrando. De igual manera, si algunos de nosotros, si alguien aquí ha tenido la posibilidad ya de vacunarse por otros medios, saliendo de viaje o a través de una empresa donde labores o por cualquier otra razón, es bueno avisar también porque de esa manera esa dosis pues puede ser redireccionada a otra persona que sí la necesite y aún no la tenga. Así es que esa era la noticia que les quería comentar con respecto a las vacunas y no sé si alguien más puede ayudarnos con información adicional, si es que la tiene. Bueno, y si no, pues ayúdenme con un like porque necesito ahorita tomar la asistencia del día de hoy. Gracias, chicos. Me faltaría Javier y Benjamín. Benjamín, porfis. Gracias. Chévere. Entonces, bueno, ahora necesito hacer otra encuesta porque para el laboratorio del día de hoy vamos a trabajar en el ambiente de desarrollo de Eclipse utilizando Java y necesitamos que esté instalado el JDK, la versión .8. Entonces necesito que por favor aquellos que no tengan en este momento en los equipos en los que están ahorita conectados instalado Eclipse, me avisen para yo saber si necesitamos empezar desde la instalación. Entonces, si alguien no tiene Eclipse en su equipo, ok, Benjamín no lo tiene, Henry tampoco, Sevis tampoco, ok, de acuerdo, Francis, está bien, no hay problema. Entonces, les voy a compartir la pantalla del aula, sin embargo, necesito que ustedes también entren al aula para poder, para que tengan acceso a los links, ¿no? Entonces, estoy en el capítulo 3 y estoy en actividades en la parte que dice informe de laboratorio, pruebas unitarias de código con JUnit en Eclipse. Entonces, hoy día vamos a trabajar este laboratorio, pero la instalación inicial a veces se demora por temas de descarga del archivo, etcétera. Entonces, vamos a empezar con eso y vamos a esperar a que se descargue y se instale todo para hacer más bien el laboratorio en la segunda parte de la clase y la primera clase vamos a hacer la parte de teoría. Entonces, me voy a saltar directo a los enlaces que necesitamos ahorita. Después vamos a ver tranquilamente todo esto acá a las especificaciones. Entonces acá donde dice especificaciones de la práctica debajo de las imágenes está el punto número 1, que es lo que quisiera que ahorita lo pongan a correr en sus equipos, ¿no? Hay que instalar el JDK 8 o superior y hay que instalar el Eclipse IDE for Java.
Como no lo tienen, entonces por favor accesen a este enlace de Oracle, porque como sabrán hace algún tiempo todo lo que es tecnología Java fue adquirida por Oracle, a pesar de que Oracle lo mantiene todavía open. Entonces váyanse a este enlace y en este enlace busquen el JDK8 y descárguense en el ejecutable. Entonces, una vez que se te acaba de descargar el ejecutable, pues ya saben ustedes, le dan doble clic al instalador, siguiente, 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 hasta que el JDK8 esté instalado. Al mismo tiempo pueden también empezar a descargarse lo que sería Eclipse y de Java de este enlace que está acá, ¿no? Entonces, de igual manera, te vas a este enlace, buscas en donde diga Eclipse y de Java, necesitamos el que es para Java, y descarga el instalador. Entonces, este es el que se demora, al menos a mí se me demoró un poquito más, estuve haciendo pruebas esta mañana, pero todo funcionó bien. Entonces, una vez que se descargue, pues igual le das siguiente, 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 hasta que se te abra el Eclipse como tal. Entonces, hasta aquí es lo que necesito que estén, que sería poder abrir el ambiente de Eclipse. Entonces, cuando tú le des, o mejor dicho, cuando se termine de instalar y le apertures, deberías poder accesar a la interfaz del Eclipse y hasta ahí. Pues si no tienes ningún proyecto, no importa porque vamos a hacer obviamente todo desde cero, ¿no? Entonces, de hecho, voy a cerrar este ahorita mismo. Sí, Mije, Sebas, no sé te no sé escucho. si es solo a mí, pero el primer link del JDK no. No funciona. Ahorita le voy a ver desde aquí. Ni el segundo también. Veamos. Ninguno funciona, no No, puede ser. el segundo solo quítale el slash de packages. Perdón, Sí. tal vez lo hice mal. Tal vez les copié mal los enlaces. Inge, yo tengo una pregunta. Eh, A ver. Vamos a usar JUnit. ¿Se puede usar Spring, Sí. ¿Puedes usar qué? Spring Boot? Sí, en tanto en cuanto se te puedas crear las clases de prueba con los métodos de prueba y se ejecuten, no tengo problema en los ambientes. El Ya. ambiente oficial de la práctica es Eclipse con JDK8, pero si tú tienes otro ambiente que haga JUnit, no hay ningún problema porque los ejemplos que vamos a hacer son muy sencillos. A ver, este dice el de Oracle Downloads. Súper extraño, pero fíjate que te sale aquí unos códigos raros al final. Estoy segura que si le borramos todos estos códigos, seguramente el módulo metió esa basura. Quítenle en esos códigos y fíjense que ahí está. Si le ven solamente hasta donde dice HTML, porque en efecto le copié desde el aula y salió con basura al final. Y acá abajito, si tú te bajas, ya está el download, ¿no? Que sería el JDK download. Y el otro ya lo estaba explicando el Sebas, pero igual probámosle acá. Seguramente también se me está copiando. Yo no sé por qué a veces el Moodle se confunde con los... Ese solo hay que eliminar el slash. Ese slash y ya está. Si le quitas el slash, decía Sebas, aquí ya te sale... no sé qué me sale aquí. Pero aquí dice, ¿no? Eclipse IDE for Java. O si no, búsquenlo en su buscador, ¿no? Si en tu buscador le das JDK8 download o descarga, seguro te va a salir. Y si le das también Eclipse IDE for Java descarga, te va a salir. Entonces, descárguense las dos cosas y por favor instalen las dos cosas. Si alguien, como la persona que preguntó, no vi tu nombre, disculpa, tienen otro ambiente en donde puedan correr JUnit sobre Java, no hay ningún problema. Entonces, podemos usar cualquier ambiente. Ok, entonces manos a la obra con esas instalaciones. Mientras tanto, me regreso al aula virtual para que hasta darnos un tiempito que los instaladores se les descarguen y puedan hacer correr los instaladores, pues vamos a regresar al capítulo 3 y aquí estábamos trabajando sobre las diapositivas del capítulo 4 del texto del aporte. Aquí también les voy a pedir que si ya tenían las diapositivas descargadas, se las vuelvan a descargar porque hice algunas actualizaciones para incluir la última versión del CMMI en el resumen de las diapositivas y no estoy segura si la versión que les subí a ustedes fue antes o después de hacer esos cambios.
cambios. Entonces, para estar totalmente seguros, por favor, vuélvanse a descargar y la versión que les debería salir, la correcta, me voy de una vez hasta abajo, es la que tiene este gráfico casi al final mismo, antes de las referencias. Entonces, esta es la versión final de las diapositivas y es la que necesito que ustedes tengan para que puedan estudiar. Entonces, nada más, por favor, vuélvaselas a descargar para tener seguridad de que es la última. Y bueno, dicho eso, entonces vamos a regresar sobre el... voy a abrirlo en versión diapositivas más bien, para poder regresar sobre lo que habíamos estado estudiando en la parte de teoría, ¿no? Como les había comentado, este es el último capítulo que vamos a ver en el texto del aporte, corresponde al capítulo 4 de nuestra materia, pero corresponde al capítulo 4 del libro de texto, pero corresponde al capítulo 3 de nuestra materia. Estamos hablando del proceso de software y de los temas de calidad para el proceso de software. Entonces, habíamos ya recorrido algunas partes de este documento y habíamos llegado a hablar hasta, me parece que hasta la norma 29.100, terminamos, perdón, ya me pasé, ya me emocioné aquí. Habíamos hablado de la 12.207. Está un poco lento mi... No. Denme un ratito para hasta ubicarme en donde es. Aquí. Entonces, habíamos hablado de la 12.207 como la norma ISO que describe los procesos de ciclo de vida del software, pensándolos desde la perspectiva de un software, digamos, dentro de un entorno de mediana o alta complejidad, ¿no? Entonces, por ello es que en la norma 12.207 se habla de 4 categorías de procesos dentro de ese ciclo de vida. La una, dijimos, eran los procesos de acuerdo, comprar y vender software. La otra son esta de acá abajo que estoy señalando, los procesos que habilitan los proyectos a nivel organizacional. Entre ellos, por ejemplo, el proceso de gestión de los recursos humanos, el proceso de gestión de la infraestructura. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, el hecho de instalarnos el JDK, de instalarnos el Eclipse, es parte de infraestructura, ¿no? Entonces, esos procesos estarían dentro de este grupo de acá. El hecho de formar un equipo, contratar gente, etcétera, también corresponde a parte de las actividades organizacionales, en este caso proceso de recursos humanos. Habíamos visto que hay un tercer grupo de procesos en esta norma que son los procesos de gestión técnica. Entonces siguen siendo procesos de gestión, aunque más orientados a la parte técnica del proyecto, como la planificación, ¿no? Entonces aquí está la creación de un cronograma, de un presupuesto, la definición de los recursos necesarios más allá de los recursos humanos, por ejemplo, las computadoras que vas a necesitar, los periféricos, etcétera, es parte de la planificación, ¿no? O sea, planificar todo lo que se necesite, gestión de riesgos, la gestión de la configuración, cómo vas a llevar los versionamientos, tanto del código como de los otros entregables, la gestión de las métricas, que sería la definición del conjunto de métricas que se van a utilizar en este proyecto. Después del examen, el primer capítulo que vamos a ver en el segundo bimestre habla justamente sobre mejoramiento del proceso y uso de métricas. Y el último capítulo ya es ingeniería de pruebas de software. Entonces ahí viene la parte de las métricas como tal y el proceso de aseguramiento de la calidad, que es en el que más nos hemos enfocado en esta clase hasta ahora, ¿no? Y en este lado habíamos visto que está la mayor cantidad de procesos, que son los procesos técnicos propiamente dichos del desarrollo. Entonces, como está pensada esta norma para un ambiente, como les decía, de mediana complejidad o incluso de alta complejidad, abarca la diferenciación entre lo que es el sistema y lo que es el software, entendiéndole al software como uno de los componentes que forman parte del sistema. Entonces, aparte del software, y además puede haber uno o varios softwares dentro de un mismo sistema, en el sistema se incluye también el hardware, se incluye también las comunicaciones, las seguridades, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema es mucho más amplio que el software.
Incluso puede haber sistemas que no tengan software. Sin embargo, la mayoría de sistemas va a tener uno o más componentes de software o productos de software dentro del sistema. Entonces, por eso empieza hablando del proceso que analiza el negocio como tal, donde donde está el problema que vas a resolver. El segundo es la parte de los requerimientos y necesidades de todos los stakeholders. Y el siguiente, el tercero, es definir los requerimientos tanto del software como del sistema. Es un poco decir, mira, necesitamos crear un bosque y a ti te vamos a encargar un árbol. Entonces, primero tienes que entender los requerimientos del bosque para que luego puedas entender los requerimientos del árbol. Entonces, si mi bosque va a ser un bosque de árboles nativos del Ecuador, de zonas altas, entonces yo ya tengo planteado un entorno para el software que tú vas a producir, en este caso para el árbol que te toca, ¿no? Tendrá que ser un árbol que sea para un bosque nativo de montañas altas en Ecuador, no sé. Entonces es eso, ¿no? Es entender el bosque para poder aportar con tu árbol. Entonces el sistema se corresponde al bosque, todos los componentes, y el software se corresponde al producto puntual que tú vas a desarrollar, que es el software. Entonces en base a eso se hace la arquitectura. En el siguiente proceso se habla de la parte del diseño y se hace un análisis del sistema. Entonces ya con la arquitectura y el diseño del software, eso se lo analiza desde la perspectiva de todo el sistema. Entonces tú vienes con tu propuesta y dices, ok, el árbol que yo propongo va a tener esta altura, va a necesitar esta cantidad de agua, va a necesitar esta cantidad de profundidad de terreno para raíz, etcétera, etcétera. Temas de arquitectura y diseño, ¿no? Entonces se analiza eso en función de todo el bosque, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos o cerca tiene que estar del resto de árboles? ¿Qué tipo de tierra tiene que tener el territorio donde se va a crear este bosque? Son temas de análisis del sistema, pero ya pensando o uniéndolo con la arquitectura y el diseño del árbol en el ejemplo del producto de software en el caso de la norma, ¿no? Entonces, de hecho eso, se pasa hacia la implementación, que sería ya pues la construcción de los componentes codificados del sistema. Estos componentes se integran y se verifican. La verificación tiene que ver con pruebas que hacemos nosotros dentro del equipo de desarrollo para ver que lo implementado responde al diseño y a los requerimientos, ¿no? El proceso de transición marca el punto en el cual empezamos a cerrar el desarrollo y empezamos a pensar en la producción. Entonces, para hacer esta transición es importante los procesos de validación. Entonces, ¿quién nos va a validar el producto? Pues los usuarios, ¿no? Entonces, se tendrá que hacer un conjunto de pruebas que serán ejecutadas por los usuarios finales y nos permitirán validar el producto como tal. Y hecha esa validación, se procede ya a entrar en operación. Entonces el producto empieza a ser utilizado en la vida real por los usuarios reales, ¿no? En el caso del ejemplo, la validación sería que las personas que van a habitar este bosque o que van a disfrutar de este bosque, pues vean tu árbol y te digan, ok, sí, sí está bien, ¿no? Entonces el árbol empieza ya a existir dentro de ese bosque para que las personas pues puedan habitarlo también y puedan visitarlo. Apenas empieza operación, como sabemos, empieza también el mantenimiento del producto y algún momento, dado que debe haber sido planificado también el tiempo de vida útil de este producto de software, tendrá que hacerse el retiro. Entonces va cubriendo todos los procesos y en cada proceso todas las actividades de un ciclo de vida para un producto de software grande dentro de un sistema más grande. Ese es del 12207 y es la norma que se utilizó por muchísimo tiempo hasta que empezamos a darnos cuenta que en muchísimos de los casos, en más del 80% de los casos, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, las empresas que desarrollan software son empresas pequeñas, que tienen un equipo con pocas personas, con pocos recursos, con poco tiempo para poder hacer el desarrollo, como es el caso, por ejemplo, del proyecto que ustedes están desarrollando y que estamos ahorita en el primer sprint. Entonces, bajo eso, darse cuenta que implantar toda esta cantidad de procesos en una empresa que tiene muy poco personal no era realista, llevó a la definición de una norma complementaria que es la norma ISO 29110.
Entonces la 29110 también habla de los procesos de ciclo de vida del software. Aquí está Software Engineering Life Cycle Profiles, pero los ve desde el contexto de lo que se llama las BSS. Siglas de Very Small Entities, entidades u organizaciones muy pequeñas, o que también se les conoce en nuestro idioma como pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, también se les conoce como Small Business Enterprise, SBS, en Estados Unidos. Tiene varios nombres, ¿no? Pero la idea es que es para escenarios en los cuales el equipo de desarrollo es pequeño y los softwares no son necesariamente complejos o de misión crítica, que también es un gran porcentaje de los productos de software que hacemos, ¿no? Entonces, esta es la norma y es muy sencilla, solamente tiene 2 procesos. Entonces, alguien define lo que hay que hacer, ¿no? El cliente tiene una necesidad que está ya definida y esa necesidad definida entra como insumo del proceso de gestión, el proceso administrativo que está marcado aquí en azul. Al paralelo del proceso administrativo se hace el proceso técnico que se llama el proceso de implementación de software que está marcado en verde. Y esos son todos los procesos que existen. Entonces, fíjense en cómo se pasa de la 12207 que tiene varias categorías de procesos y dentro de cada categoría varios procesos y claro, dentro de varios procesos, dentro de cada proceso tiene entradas, actividades y salidas como habíamos visto en la norma ISO 9001, ¿no? Entonces pasa de esto que tiene su nivel de complejidad y costo a esto que es muy sencillo, ¿no? Solamente 2 procesos, uno administrativo y uno que se llama de implementación. Este es Project Management, PM, y este es Software Implementation, SI. Esta norma es importante para nosotros porque es la norma que nosotros estamos utilizando como base para el proyecto que estamos desarrollando. Es decir, estamos utilizando como marco de trabajo Scrum, pero estamos trabajándole el Scrum de tal manera que se corresponda con la ISO 29110, que sea conforme con las actividades que plantea esta norma. Entonces, esas están acá. Está un poco chiquitito. Veamos si se deja agrandar un poco. En realidad no, pero bueno, les voy a ir leyendo, ¿no? En azul está todo lo que es administrativo y en verde está todo lo que es técnico. Entonces, el cliente define un trabajo, como ya habíamos visto en el gráfico más grande, y con esta definición se hace una planificación. De esa planificación sale un plan de proyecto. En nuestro caso, este plan de proyecto está reflejado implícitamente en la pila del producto y específicamente para el Sprint 1 en el Product Backlog, ¿no? Ahí están definidas cuántas y cuáles son las historias de usuario, está definido también el esfuerzo planificado o ideal que les llaman algunos y ese es nuestro plan. Y ya está definidas fechas de inicio, fin, entonces ese es nuestro plan. Entonces, con ese plan, por el lado digamos, de la gestión o administración, que es el lado azul, vas a tener la posibilidad de ir viendo el progreso. En nuestro caso, como estamos todo manejando desde Jira, en el mismo Jira van ustedes marcando las tareas, van marcando las tareas que ya van siendo terminadas, se va viendo los estimados, ya no los estimados, perdón, sino los valores reales de esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces aquí se puede ir viendo cuál es el avance o el progreso dentro del proyecto, ¿no? Dentro de la ejecución del proyecto y también se van registrando todas las novedades que existan, ¿no? Entonces existe una forma de ir registrando los distintos, digamos, novedades de cambio, etcétera. Aquí está, por ejemplo, la solicitud de cambio y los registros que vas haciendo, ¿no? Esto conforme se va ejecutando el plan. Y al final, cuando terminemos las 3 semanas, tendremos que hacer un cierre del proyecto. Para nosotros el cierre del proyecto va a estar dado por 2 eventos Scrum, que son el Sprint Review o la revisión del Sprint y el Sprint Retrospective o la retrospectiva, ¿no? Esos son los 2 eventos que van a marcar el cierre del proyecto y con eso se tendrá un registro de aceptación en donde nosotros les digamos a ustedes, ok, aceptamos y recibimos el producto que han sacado en Release 1.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la parte de gestión del proyecto, sumamente reducido, sumamente ágil, como para equipos pequeños, ¿no? Entonces, de aquí lo más importante es que ustedes no se olviden ir registrando el estado del avance del proyecto conforme las tareas van dándose y también ir registrando las novedades, incidencias, cambios, ¿no? Por el lado de ejecución, pues se inicia la implementación, esto nosotros ya lo hicimos, se hace el análisis de requisitos, esto también ya lo hicimos, y ahorita estaríamos trabajando estos 3 elementos de la norma 29110 en paralelo. El primero es diseño de la arquitectura y diseño detallado. Entonces aquí irá saliendo la base de datos, aquí irá saliendo el look and feel de las interfaces de usuario, irán saliendo las capas arquitectónicas del producto. Si lo van a trabajar en el típico MVC, tendrás la capa de persistencia, tendrás la capa de negocio de lógica y tendrás la capa de la interfaz, ¿no? Eso en cuanto a los diseños. La construcción del software, que implica ya la codificación como tal, ir produciendo código de los distintos componentes del producto, ¿no? Y la integración de esos componentes y la realización de pruebas. Entonces, estos 3 elementos los vamos a ir trabajando en conjunto o en paralelo más bien durante estas 3 semanas, cada uno de ustedes de la historia o historias de usuario que tengas a cargo como desarrollador, y al final de estas 3 semanas será la entrega del producto. Entonces, el producto se entrega como una configuración. La configuración viene en un repositorio, que en nuestro caso es un repositorio GitLab, donde ahí el cliente puede encontrar todo, ¿no? Puede encontrar el código, los diseños, la documentación, las planificaciones, las pruebas. O sea, la idea es que el repositorio contenga todos los elementos que han sido generados en este proyecto. Y entonces esa configuración entra también como parte del proceso de cierre del proyecto para lograr la aceptación. Entonces, como ustedes ven, este flujo de trabajo administrativo y técnico es mucho más reducido, es mucho más simplificado que el 12.207, y justamente de la norma 29.110 es una de las cosas de las que va a hablar el conferencista del día jueves, para los que puedan asistir en ese horario, y si no, pues ustedes podrán ver después en diferido la grabación de esa charla. Entonces, esa es la norma 29.110. Nos falta entonces ver solamente una norma adicional, que es la norma 730. La 730 es importante porque es la primera norma que existió históricamente con respecto a lo que es ingeniería de software, y es justamente en el tema de calidad. Específicamente, cuando salió la 730 en el año 74, me parece, el nombre de la norma era la norma para la creación de planes de aseguramiento de calidad de software. Y por ello es que uno de los conceptos más importantes que propone o presenta esta norma 730 es justamente el concepto de SQA o Software Quality Assurance. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 1, pero vale la pena volverlo a recordar, ¿no? Nuevamente, el aseguramiento de calidad de software no es más que un conjunto de actividades que van a definir y evaluar la adecuación que tiene un proceso de software. O sea, el aseguramiento está relacionado con el proceso, para proveer evidencia que establezca confianza en que los procesos de software son apropiados para producir productos de software que sean de una calidad aceptable para los propósitos deseados. Entonces, el aseguramiento de la calidad del software es un conjunto de actividades. Estas actividades permiten evaluar y definir cómo el proceso de software debe ser para que sea apropiado de tal manera que los productos que se obtengan sean de una calidad aceptable, acorde al propósito que deben tener esos productos de software. Esa es básicamente la idea, y por eso es que nosotros en el proyecto estamos incluyendo actividades que son propias del tema de aseguramiento de calidad, con la idea de fomentar la calidad en el producto final. Entonces, al final, pues veremos si esto es cierto o no, y si el hecho de meter actividades de aseguramiento de calidad de software en el proceso me ayudan efectivamente a producir un software de mejor calidad.
Entonces, esta es la descripción, más bien dicho, el resumen de la estructura que tiene la norma 730. Los 3 primeros capítulos, secciones o cláusulas, como le quieran llamar, son introductorios, ¿no? Capítulo 1, el alcance, el propósito. Capítulo 2, las normas a las que referencia la 730. El capítulo 3, terminología, acrónimos. El capítulo 4 es ya un capítulo de, digamos, de fondo dentro de la norma. Aquí se describe el contexto de los procesos y actividades de SQA. ¿Sí? Entonces es como donde se define cómo deben ser los procesos y cómo deben ser estas actividades de SQA. Y en el capítulo 5 se entra ya a nivel de tareas. Entonces aquí se definen las tareas de SQA que se propone que existan dentro de un proceso de desarrollo de software. Son 16 actividades a este nivel, ¿no? Son 16 actividades y se las divide en 3 categorías, lo que serían los procesos para la implementación de SQA en una organización, los procesos para aseguramiento de calidad del producto de software y los procesos, actividades y tareas para aseguramiento de la calidad del proceso de software. Entonces, nuevamente, la norma 730 vuelve a plantear lo mismo que ya hemos estado viendo, que es la propuesta general, ¿no? Tiene que haber una implementación organizacional de la parte de calidad, esa es la primera parte de los procesos, el primer grupo de procesos de la 730. Tiene que trabajarse el aseguramiento de la calidad del producto como tal, segunda parte, y la tercera parte tiene que trabajarse el aseguramiento de la calidad a nivel del proceso. También la norma tiene una gran cantidad de anexos, de los cuales el anexo que a mí me parece más importante para nosotros es el anexo F, porque en ese anexo detalla cómo se debe hacer para implementar el 730 cuando el entorno de trabajo es ágil. Entonces, estás trabajando con Scrum, XP o cualquier otro modelo ágil. Entonces, ¿cómo yo puedo estar conforme con la 730 sabiendo que estoy haciendo agilismo? Entonces, eso está explicado en el anexo F de esta norma. Ustedes se pueden descargar todas, ¿no? La 12.207, la 29.110, la 730, también las 9.001 y 90.003 del aula virtual, para que la tengan para su referencia. Estas normas son de pago, entonces las versiones que tenemos son versiones que hemos podido ir recopilando, algunas prestadas, algunas regaladas, algunas compradas, pero en todo caso se las pueden descargar para que los tengan a mano cuando la necesiten. Entonces, en la figura 4.7 del libro del aporte sacado justamente de la norma 730, está esta imagen de lo que debería ser la estructura de un documento de planificación de aseguramiento de calidad de software, que sería un SQA Plan. Software Quality Assurance Plan. Entonces, nuevamente se habla que las 3 primeras secciones sean introductorias, que en la 4ª sección se haga un overview o una presentación general del plan de SQA de la organización. Entonces, que ahí se hable un poco de las herramientas que se van a utilizar. Por ejemplo, el plan podría decir, para este proyecto se va a utilizar SonarQube para el análisis estático de la calidad del código, se va a utilizar JUnit para hacer pruebas unitarias del código y así sucesivamente, ¿no? Entonces se van llenando cada una de estas secciones, como la de herramientas, como la de estándares, etcétera, ¿no? Aquí también se pone el cronograma de trabajo y los recursos para que están considerados dentro de este plan. La sección 5 es la más importante y entonces aquí se establecen las actividades, las salidas y las tareas, tanto para aseguramiento del producto como para aseguramiento del proceso. Entonces, la idea sería tener este documento de planificación en donde en la 5.1 estén todas las actividades, tareas y salidas para la parte del producto. Por ejemplo, podrías tener aquí especificado que se va a trabajar la seguridad utilizando la norma 25.010 y por lo tanto estas son las tareas que vamos a hacer para asegurar la seguridad de este producto. ¿Sí? Entonces, eso sería la descripción en la parte de producto y en la 5.2 la descripción de las actividades, tareas y salidas de la parte de proceso. En el capítulo número 6 se ponen cuestiones adicionales, como por ejemplo, si es que hay algún tipo de waiver que sería algún tipo de excepción.
para lo que se está diciendo en este plan, ¿no? Entonces se podría decir, vamos a evaluar las seguridades en todos los casos, excepto en este caso de aquí. También se establece el tema de las métricas, temas contractuales, si es que existe un contrato, consideraciones de contrato, la estrategia de comunicación, cómo vamos a comunicar los resultados de las actividades de SECUA, qué tipo de medios comunicacionales se van a utilizar, se van a comunicar, no sé, por correo, en reuniones presenciales, reuniones online, etcétera, ¿no? La estrategia comunicacional para la ejecución de este plan de aseguramiento y también el proceso de no conformidad. Esto es súper importante porque la idea aquí es, bueno, y si se encuentra una no conformidad, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Entonces, eso estaría definido en esta sección 6.7, ¿no? Entonces, por ejemplo, te contratan para hacer la banca en línea de una nueva cooperativa de crédito en el Ecuador. Entonces, por ley, como las cooperativas, las bancas en línea más bien dan un servicio al público, tienen que cumplir con el nivel AA de la accesibilidad, de la WCAG. Y entonces se hacen las pruebas dentro del proyecto de creación de esta nueva banca en línea, de esta cooperativa nueva, y se descubre que no cumple con el nivel AA, que solo llega a nivel A. Entonces, eso es una no conformidad. Entonces, en la sección 6.7 se explicaría qué debemos hacer ahora que hemos determinado que hay una no conformidad. Entonces, pues seguramente hay que parar la salida a producción, luego hay que analizar cuáles son las causas de la no conformidad, luego buscar las maneras de solventar esas causas, luego volver a probar y etcétera, ¿no? Entonces establece aquí como un algoritmo, un conjunto de pasos a seguir cuando se encuentran no conformidades. Y la última sección de un plan establece cómo manejar las evidencias, cómo se identifican las evidencias, cómo se recolectan, dónde se las archiva, cómo se las mantiene y hasta cuándo se las mantiene. El dispose sería ya borrar las evidencias o deshacerte de las evidencias cuando ha pasado el tiempo definido, ¿no? Por ejemplo, la ISO 9001 me parece que marca que debes tener hasta 7 años de evidencias hacia atrás. Entonces el auditor 9001 puede venir y preguntarte por evidencias de algo que pasó hace 5 años y tú tienes que tener esos registros. ¿Sí? Ahora, pasados los 7 años ya puedes eliminar. Igual, el SRI me parece que te pide que tengas las facturas, por ejemplo, de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, si el SRI te quisiera auditar sobre tus declaraciones de impuestos, te puede pedir los respaldos, los registros de tus facturas, tanto las que has dado como las que has recibido, y debes tenerlas guardadas durante todo ese tiempo. Entonces, esos son, digamos, ejemplos de políticas de dispose, de mantenimiento y dispose, o sea, de guardado y de eliminado de evidencias, ¿no? Y cómo van a estar los registros disponibles en la nube, en un repositorio tal, en un servidor local, etcétera, ¿no? Entonces, esto como para darles a ustedes una idea de los contenidos que debe tener un plan de aseguramiento de la calidad. Ahora, claro, visto cómo está ahorita aquí en pantalla, las 7:30 propondría un documento como tal que tuviera este índice, ¿no? En nuestro caso, nosotros no hemos producido un documento de plan SQA per se, como está aquí en pantalla, pero sí que hemos aplicado varias de estas cosas en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos definido herramientas para la parte de calidad, sí hemos definido estándares, hemos hecho análisis de esfuerzo, porque el esfuerzo estimado de las historias de usuario incluye no solamente el esfuerzo de codificación de la historia, sino también el esfuerzo de pruebas y refactorización, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que están aquí puestas como propuestas de contenido de un documento de planificación, nosotros sí que las estamos teniendo, pero como estamos en un formato ágil, no estamos, digamos, produciendo muchos documentos como tal, sino que estamos implícitamente en nuestros repositorios, que en este caso son el Jira y el GitLab, estamos entre los dos repositorios, pues teniendo esa información. Y ese es más o menos lo que te dice el anexo F, que es la manera de hacerlo, ¿no? Utilice ya no un documento 830 de especificación de requerimientos, sino utilice la pila del producto, por decirte algo, ¿no? Entonces te va dando los mapeos de cómo debes hacer la utilización de la 730 en ambientes ágiles, que es lo que nosotros estamos haciendo.
Y bueno, creo que hasta ahí llegamos con las normas. En este grafiquito de acá, que he sacado de las 730, se ve un poco la relación entre lo que sería aseguramiento de proceso en tomatito y aseguramiento del producto en azul, ¿no? Entonces, todo parte de que existen reglas, regulaciones, leyes y contratos que se tienen que cubrir. Y obviamente los requerimientos de los stakeholders, ¿no? Entonces, como habíamos discutido incluso en la parte ética, aunque los stakeholders tengan ciertos requerimientos, estos nunca pueden irse por encima de las leyes y regulaciones, ¿no? Entonces, no te pueden pedir o no te deben pedir y tú no debes aceptar un requerimiento que sea ilegal, que se vaya contra la ley. Entonces, partes de regulaciones, reglas, leyes, contratos y requerimientos de stakeholders correctamente alineados, ¿no? Y es tu función cumplir, hacer conformidad con todos ellos, ¿sí? Si es que hay conflicto, pues tendrás que decidir tal vez no entrar en ese proyecto conflictivo, ¿no? Que conflictúa con la ley o con la regulación, o si el stakeholder te dice, vea, no se preocupe de esa ley 2 WCAG AAA, nosotros nos debemos de encargar eso, no importa que el software no cumpla, usted hágalo, yo le pago. Entonces ahí tendrás que tomar tu decisión ética al respecto, pero en un escenario, digamos, ideal, en donde todo cuadra, tú deberías estar conforme con todos estos elementos de acá. Y entonces con esa conformidad, pues se hace el proceso de requerimientos y se va pasando por las distintas etapas para ir ejecutando todas las actividades, ¿no? Entonces se va creando planes donde es el caso, se va utilizando estándares donde sea el caso y con ello se apoya la ejecución de las actividades siempre buscando conformidad. Entonces aquí la palabra, digamos, clave para nosotros como gente de calidad es la búsqueda de la conformidad con todo lo que tengamos que ser conformes acorde a las leyes y acorde a cómo hayamos quedado de acuerdo en este producto de software. Entonces, eso desde la parte de proceso, ¿no? Vas buscando que las actividades sean conformes con las distintas normas, leyes, procesos, estándares que hayas definido. En la parte del producto, entonces, ese mismo contrato, leyes y normas me van a mí a servir de entrada para la producción de los requerimientos del producto y por ende de los requerimientos del software. Fíjense que aquí se les llama requerimientos de producto o sistema, el bosque que decía hace un rato, ¿no? Y acá los requerimientos de software, que sería el árbol puntual que estás tú a cargo. Entonces, tanto el sistema como el producto de software como tal deben tener conformidad con todos los elementos del contexto y buscando esa conformidad, pues llegas a la producción de un software que está aquí representado con una especie de CD, ¿no? Tanto el software, que sería la parte de componentes programáticos o codificados, como su documentación, que también tiene que tener conformidad, porque también existen estándares para documentar y esos estándares también tienen que ser cumplidos, ¿no? Entonces, ¿cómo documento una estructura de base de datos? ¿Cómo documento un diseño? ¿Cómo documento una interfaz? ¿Cómo documento un código? ¿Cómo creo documentación de usuario final para instaladores, manuales, operación, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa documentación también tiene que tener conformidad con lo que se haya quedado de acuerdo. Entonces, son gran cantidad de, digamos, de niveles de conformidad que nosotros tenemos que, como gente de calidad, estar pendientes de que se vayan cumpliendo tanto en el proceso como en el producto. Y ahí hacemos aseguramiento. Cuando en la marcha o durante el proyecto se van viendo todas estas cosas. Cuando nos descuidamos y no hacemos nada de esto y llegamos a tener aquí el CD con el producto de software sin haber hecho aseguramiento de calidad, lo único que nos queda es post-mortem, es decir, después del muerto, hacer control de calidad. Entonces ya el control es ya a posterior, mientras que el aseguramiento es a priori. Y también es importante, ¿no? De hecho, a pesar que se haga aseguramiento de calidad durante el desarrollo, también se debe hacer control de calidad después del desarrollo y antes de salir a producción o después de cada mantenimiento, ¿no? Entonces, las dos partes, aseguramiento y control, son necesarias. Y en el segundo bimestre nos vamos a concentrar más en el control, porque en este primer bimestre hemos hablado más sobre la parte de aseguramiento.
Entonces, bueno, vamos llegando ahora hacia el final. El último tema que nos toca cubrir es el tema del CMMI. Entonces, en esta parte, en esta captura que he sacado yo del texto, el autor, Laporte y Eiprel, los dos autores tratan de establecer las diferencias que existen entre trabajar con la ISO 9001 y la 90003, que sería la guía para implantar en el caso de software, y trabajar con CMMI, en este caso con la versión 1.3. Entonces, por eso les comentaba que yo hice una actualización en las diapositivas, porque la versión actual de CMMI ya no es la 1.3, es la 2.0. Sin embargo, cuando este libro se escribió, que fue en el año 2017, todavía no existía la versión 2.0. Por eso es que el aporte solamente llega a tratar hasta la sección 1.3 y por eso es que se me vi necesario yo aumentar esta parte de la última versión. Entonces, vamos primero a ver el resumen de lo que el aporte plantea con respecto a la versión 1.3 y luego pues vamos a hacer la actualización a la versión 2.0. Entonces, aquí en esta primera parte, pues describe las diferencias, ¿no? Entre usar ISO 9001 y usar CMMI. Y en conclusión, se llega al resultado al que se llega es que para nosotros es preferible utilizar CMMI, dado que está hecho específicamente para el tema de desarrollo, a diferencia de la ISO 9001. Y otras cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que marca acá como nivel de abstracción. Dice, fíjense en que la documentación del CMMI Devs de desarrollo son casi 500 páginas y tiene muchos ejemplos, mientras que la ISO 9001 es un documento de menos de 30 páginas, ¿no? Y obviamente no hay ejemplos en sistemas porque es general. Entonces, esa como un ejemplo de una de las razones por las cuales nosotros preferimos o debemos preferir implementar un modelo de madurez con CMMI que con ISO 9001. Entonces, dicho eso, a continuación te explica cómo es la estructura general del modelo de CMMI. Entonces, nuevamente, como estamos hablando del tema de procesos de software, lo que se define es categorías o lo que aquí se llaman áreas de proceso o KPAs, que significa Key Process Areas, áreas claves de proceso. Entonces, el CMMI define un conjunto de áreas claves de proceso, por ejemplo, el área de requerimientos, por ejemplo, el área de que se llama Technical Solution, que implica justamente diseño, codificación, etcétera, ¿no? Entonces, crea áreas de procesos y para cada área de proceso define unas metas o objetivos específicos y unas metas o objetivos genéricos. Los genéricos se llaman así porque todas las áreas de proceso tienen los mismos objetivos genéricos. Y para cada objetivo genérico, prácticas genéricas y subprácticas genéricas también. ¿Sí? Entonces, estos objetivos genéricos con sus respectivas prácticas y subprácticas se repiten en todas las áreas de proceso. Por ejemplo, uno que se me ocurre ahorita ponerles como para que se entienda mejor esta parte es la práctica genérica de institucionalización. Entonces, ¿cuál es el nivel de institucionalización de esta área de proceso en la organización? Entonces, el área de proceso podría ser Requirements Management, gestión de requerimientos. Y entonces la meta genérica es institucionalizar la ingeniería, la gestión de requerimientos en la empresa. ¿Sí? Ahora, el área de procesos podría ser Technical Solution. Y la meta genérica es la misma, el nivel de institucionalización. Entonces, las metas genéricas se aplican todas a todas las áreas, más bien, ¿sí? Mientras que las metas específicas, como su nombre lo dice, esas sí que son propias, súper propias de cada área. Entonces, la área de Requirements Management, de RM, va a tener sus metas específicas, la área de Technical Solution va a tener sus metas específicas. E igual que en las genéricas, para cada meta específica se dan varias prácticas específicas y subprácticas, así como ejemplos de posibles productos de trabajo. Por ejemplo, en el área de proceso de ingeniería de requerimientos, una meta específica es el tema de la trazabilidad. ¿Sí? Y un ejemplo podría ser utilizar una matriz de Excel, por último, para hacer la trazabilidad. Otro ejemplo podría ser utilizar un sistema de gestión de trazabilidad de productos de software en donde se mete toda la información bidireccional,
de adelante para atrás y de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, esos serían ejemplos de productos de trabajo puntuales, una hoja Excel, un sistema, etcétera, que me sirven y para implementar una práctica específica, que en este caso es el tema de la trazabilidad dentro de un área de proceso. Y al inicio, en la cabecera del área de proceso, como quien diría, se establece cuál es el propósito de esta área de proceso, se da algunas notas introductorias y se dice con qué otras áreas de proceso se relacionan. Entonces, esta es la manera como se documenta cada una de las áreas de proceso del CMMI en esas 500 páginas que nos estaba hablando hace un rato, ¿no? Y que ya vamos a ver los enlaces donde ustedes se pueden descargar la versión 1.3, pero lamentablemente la versión 2.0 ya no es open, ya es una versión de costo. Entonces, esa es una de las desventajas tal vez que tiene la versión actual. Y entonces, bueno, tal vez la parte principal del modelo está dado, aparte de las áreas de proceso que ya les conversé, por los niveles. Entonces, aquí tenemos nosotros cuáles son los niveles que plantea el modelo. El nivel 1 o inicial es un nivel básico, todos partimos siendo 1 y por eso aquí no hay ningún enfoque ni ningún área de proceso. El siguiente nivel 2 se llama gestionado y aquí se trabaja sobre lo que sería la gestión básica a nivel de proyecto y aquí tenemos las áreas de proceso que están asociados al nivel 2. RM, que les decía, que es gestión de requerimientos, PP, Project Planning, PMC, que es Project Monitoring and Control, control y monitoreo de proyectos, gestión de acuerdos con proveedores, métricas y análisis, aseguramiento de la calidad del proceso y producto, abreviado como PPQA, ICM o gestión de la configuración. Entonces, estos 2, 4, 6, 7 procesos son los procesos que deben estar en pie para poder decir que tienes nivel 2 de madurez, nivel gestionado del CMMI. Y todos corresponden a gestión básica del proyecto. Quienes ya han logrado superar el nivel 2 pueden apuntar al nivel 3. Esto es escalonado y es como un juego, ¿no? Vas pasando de nivel a nivel. Entonces, el nivel 3 se llama definido y aquí el enfoque es en la estandarización de los procesos a nivel de toda la organización. Entonces, ya no trabajas proyecto por proyecto como en el nivel 2, sino que trabajas en toda la empresa con todo el portafolio de proyectos. Este es el nivel más gordo, como ustedes ven, tiene la mayor cantidad de áreas de proceso y aquí están desarrollo de requerimientos, TS o Technical Solution, el que les estaba hablando como ejemplo, integración del producto, la verificación, la validación, el enfoque en los procesos de la organización, la definición de los procesos de organización, la capacitación, que es súper importante. Toda empresa que tiene un nivel de madurez tiene que tener en pie planes organizacionales o empresariales de capacitación de su personal. ¿Sí? Entonces está la capacitación, la gestión integrada de los proyectos, la gestión de riesgos y lo que se llama DAR, Decision Analysis and Resolution, que es básicamente un proceso mediante el cual tú haces un análisis y tomas una definición para resolver un problema. ¿Sí? Entonces, tomas el problema a la mano, analizas y ves la alternativa A, B, C. Y de las 3 o cual sea que sea el número de alternativas, escoges una, por ejemplo la B, y resuelves irte por la B. Entonces, esa es la manera de tomar decisiones aquí en el DAR, que es una manera bastante efectiva, pero no es la más, digamos, la más madura, que ya vamos a ver más arriba. Entonces, las empresas que logran llegar a cubrir todos estos procesos que ya estandarizan a nivel de toda la organización, llegan a ser nivel 3 o definido. El siguiente nivel, el 4, se llama gestionado cuantitativamente y como ustedes imaginarán tiene que ver con métricas, ¿no? Aquí es el enfoque, es la gestión cuantitativa propiamente dicha y solo son 2 procesos adicionales. Parecería muy poco, pero no es fácil meter métricas en una organización. El primero es el desempeño de los procesos organizacionales, es decir, medir el desempeño de la organización de sus procesos a través de métricas y el otro es el Quantitative Project Management o gestión de los proyectos cuantitativamente. Entonces, la idea es tener métricas para medir el desempeño de la empresa y métricas para medir también la gestión de los proyectos.
siempre con temas cuantitativos, ¿sí? Con mediciones. Entonces son apenas 2 procesos, pero muy difíciles de lograr. De hecho, la mayoría de empresas a nivel mundial se quedan solo hasta el nivel 3. Y aquí nomás ya te toma varios años llegar y un buen presupuesto de inversión, ¿no? Quienes pasan a niveles 4 y 5 son por lo general empresas que trabajan en el desarrollo de productos de misión crítica, y empresas cuyos no clientes les exigen llegar a nivel 5. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos solo acepta proveedores de software que sean nivel 5 CMMI. Entonces, si tú quieres proveer software para el DoD de Estados Unidos, tienes que ser nivel 5. Entonces, son mucho menos la cantidad de empresas que entran al 4, logran estos 2 procesos y luego pasan al 5. El 5 es el nivel optimizado, es el nivel superior más alto de madurez que puede existir, y aquí ya entras en mejoramiento continuo. Es decir, en la cultura de la calidad de la que hablábamos, de que siempre estás buscando dónde puedo mejorar. ¿Sí? No importa que también esté, siempre puedo ser mejor. Y son solo igual 2 procesos, el que se llama gestión del desempeño organizacional y el que se llama CAR, Causal Analysis and Resolution. El CAR es el hermano del DAR que les decía de acá abajo del nivel 3, pero como ustedes ven, en lugar de ser Decision Analysis and Resolution, este es Causal Analysis and Resolution. Entonces, análisis de causas y resolución. Entonces, en el de abajo tenías un problema, buscabas alternativas de solución y te decidías por una de ellas y por ahí ejecutabas. En el CAR, lo que haces es buscar las causas raíces de los problemas. Entonces, yo analizo la raíz. ¿Por qué es que siempre tenemos defectos en el código? ¿Sí? Entonces veo las causas y resulta que la causa es que usamos un lenguaje que no tenemos programadores expertos, sino novatos. Entonces, mi causa raíz es la falta de expertise de mis programadores. Entonces, ¿cuál es mi resolución definitiva de la causa raíz? Pues capacitar a esos programadores o de pronto reemplazarlos por programadores que sí tengan esa expertise. Entonces, yo resuelvo el problema de raíz. ¿Sí? Ya no como acá, que de pronto lo que iba a hacer yo era refactorizar el código. Entonces digo, uy, tengo muchos problemas de calidad en el código, refactoricemos. Entonces sí que resuelvo el problema puntual de ese código que está con faltas de calidad, pero no me he ido a la causa raíz, porque mis programadores al mismo tiempo siguen produciendo código de mala calidad, porque siguen teniendo el problema de falta de experiencia o de expertise. Entonces el CAR se va a la raíz de los problemas para sacarlos de raíz y que no vuelvan a ocurrir nunca más. Y eso ya está en un nivel muy alto de mejoramiento de procesos. Entonces, eso en un resumen muy breve es cómo funciona este CMMI. Ahora, en esta última partecita de acá, ustedes pueden ver que cuando estoy yo en niveles súper bajos de calidad, lo que yo tengo es un alto riesgo y un alto retrabajo. De esto también hemos hablado ya y también se va a hablar mucho en la conferencia del jueves. Si no la pueden ver nuevamente en vivo y en directo, pues la verán grabada, pero ahí se habla mucho del tema de retrabajo, ¿no? Mientras más caótico, más inmaduro seas como organización, como equipo, más riesgo tienes de tener problemas y más retrabajo haces. Conforme va subiendo en los niveles, fíjense en que va disminuyendo el riesgo y el retrabajo y a su vez va aumentando la calidad y la productividad. Entonces, esto resume el por qué es importante invertir en calidad, porque yo quiero disminuir mis riesgos, disminuir el nivel de retrabajo, quiero aumentar mi productividad, quiero aumentar mi calidad. Y eso es básicamente lo que propone. Entonces, ya me estoy quedando con el tiempo corto, entonces no vamos a ver el CMMI 2.0 hoy porque necesitamos hacer el laboratorio, pero sí quisiera, para no dejar a medias esta parte del CMMI, mostrarles aquí en el aula virtual un enlace que les dejé, que es la certificación CMMI. Entonces vamos a ver este enlace que nos lleva directamente nos llevaba directamente al sitio de ISACA. Hoy día no están funcionando ninguno de los enlaces del aula, no sé por qué, pero fíjense en que del enlace que estaba aquí en el aula,
y lo que hice fue quitarle la primera parte, dejarle hasta Price-Sales, y ahí funcionó. Como ya dijo Sebas, quitándole pedazos funciona. Entonces aquí estoy en Appraisals y SACA es la organización que actualmente maneja CMMI y Appraisal es una evaluación. Entonces aquí te explica cómo son las evaluaciones, los beneficios de evaluarse, algunos recursos, etcétera. Y aquí me debería dar, aquí está, un enlace al PARS. El PARS es la sección del sitio en donde se publican los resultados de evaluaciones. Entonces le voy a dar un clic. Y este era el enlace al que yo quería que el aula me lleve, pero no se dejó. En todo caso, no importa, estamos ya acá en los resultados de evaluación publicados y aquí puedes escoger por nombre de una organización, por el modelo por el cual queremos ver resultados. Voy a abrir esta pestaña solo para que ustedes vean. El modelo que hemos discutido hoy es el que nos interesa en este curso, que es el modelo CMMI-DEF versión 1.3, el modelo de madurez para desarrollo. Pero también existe un modelo de madurez 1.3 para adquisiciones y para servicios, y uno que mezcla servicios y desarrollos, que es este. Y también existe un modelo de madurez solo para personal, que está en versión 2.0. Y ahora lo que existe en la versión 2.0, que no avanzamos a ver hoy, la veremos, pues no importa, después del examen, que es, por ejemplo, la versión 2.0 para desarrollo con SAM y sin SAM. Recuerden que SAM son las siglas de Supplier Agreement Management o gestión de acuerdos con proveedores. Entonces, 2.0, cuando no tengo proveedores o terceros que me ayudan a desarrollar, sería este de aquí, el SIN, y este cuando sí tengo, con. También hay el 2.0 para gestión de los proveedores como tal, el 2.0 para servicios con SAM y sin SAM. Entonces, en este caso, yo no le voy a escoger ningún modelo, sino que me salga de todos. En país, aquí sí que voy a escoger y obviamente voy a escoger Ecuador. Porque la idea es que veamos acá en vivo si hay y cuáles serían las empresas de Ecuador que tienen algún nivel de certificación CMI. Niveles de madurez, como ya vimos, aquí están los niveles de madurez, van del 1, que es el básico, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y hay niveles de capacidad también. Entonces le voy a dejar vacío para que venga cualquiera y en año también le voy a dejar vacío. Ok, le vamos a aplicar y vamos a esperar a que nos dé resultados. Entonces aquí está. Tenemos dos resultados para el Ecuador, los que ustedes ven en pantalla. La empresa Kruger Corporation, que ustedes deben tal vez haber oído escuchar, y si no han oído de Kruger Corporation, tal vez de Kruger Labs, que es la parte de laboratorio asociado a Corporación Kruger. Ernesto Kruger es un buen amigo que empezó hace muchas décadas con su empresa de desarrollo Kruger y actualmente pues es una de las empresas ecuatorianas más conocidas a nivel internacional en el tema de desarrollo, ¿no? Entonces fíjense en que ellos tienen, Kruger tiene la certificación CMMI. En este caso podemos ver que aquí está la validez de la certificación. Le voy a hacer un poquito más grande. La validez, esta certificación la han sacado el 2 de agosto del 2019 y está vigente hasta el 2 de agosto del 2022. Es decir, como ustedes ven, las certificaciones no son eternas, solamente duran 3 años. ¿Sí? Y entonces en este caso ellos están. ¿Qué certificación sacaron? Está aquí. Sacaron la certificación CMMI-DEF versión 1.3. A nivel 3, Maturity Level 3. Es decir, Kruger Corporation es una organización con madurez nivel 3 de CMMI DEF versión 1.3. Y lo de la división, eso me había olvidado explicarles. Tú puedes sacar la certificación para toda tu empresa o solamente para un pedazo o área de tu empresa. Por ejemplo, si quisiéramos sacar de la Poli, podríamos sacar la certificación del EPN o podríamos sacar solo la certificación de la Facultad de Sistemas o podríamos sacar la certificación solo del laboratorio Alfa, por decir algo. Entonces, en este caso, Kruger no sacó de todo a Kruger, sino solamente de un departamento, que es el departamento casualmente de Agile Software Development. Es decir, el área de desarrollo de software ágil de Kruger es el área que tiene la certificación de madurez 1.3 para CMMI-DEF en nivel 3, válida hasta el 2022. Esto para que veamos que
que lo que estamos viendo en este curso no es solamente teoría, son cosas que se aplican en la vida real y que en este momento son útiles. Aquí está quien fue el sponsor de este proyecto de certificación, que fue Pablito Zárate, ex alumno de la facultad. Y aquí está quien fue el team leader del lado de evaluador, que es otra persona que no conozco. Esa con la empresa Kruger. La segunda que nos salió se llama Tememos India Private Limited. Y fíjense en que dentro de Tememos India está también marcado Tememos UK, de Reino Unido, Tememos USA y Tememos Ecuador S.A. Entonces, todas ellas tienen esta certificación. Fíjense en el nombre del líder de la Praisal, que es un nombre extranjero, hindú. Fíjense en los nombres de los auspiciantes, que también son nombres hindús. Y aquí está la validez. Ha sido sacada en el 2019 y es válida hasta el 2022. Y aquí está que, ¿no? Entonces, el modelo es MMID versión 1.3, el nivel es 3, igualito que Kruger, y la organización que sacó es no todo Tememos, sino Product Development Group de 24, el grupo 24 de desarrollo de producto. ¿Qué es Tememos? Tememos es el nuevo nombre de lo que nosotros conocemos aquí como Tata, y que también se conocía con el nombre largo de Tata Consulting Services o TCS. Entonces ellos recientemente hicieron un cambio de nombre y ahora se denominan a nivel mundial Temenos, y también en Ecuador tienen ese mismo nombre, siguen trabajando acá para clientes como por ejemplo Todo Uno de Banco de Pichincha y algunos otros clientes, sobre todo en el área de banca, ¿no? Entonces, nos sale en Ecuador porque legalmente tienen su filial Ecuador y la certificación es como heredada, ¿no? Heredas desde India, UK y USA hasta Ecuador. Pero realmente este no es estrictamente hablando un logro nacional, sino es más bien un logro de la empresa de Tata a nivel internacional. Y entonces, en definitiva, nosotros como Ecuador nos quedaríamos únicamente con Kruger. Kruger no es la única empresa que se ha certificado CMMI en Ecuador. Lamentablemente, otras empresas que antes han estado certificadas no se han recertificado, es decir, se ha perdido su validación por el tiempo, ¿no? Por caducidad. Había un par de empresas en Guayaquil, un par de empresas adicionales en Quito que también tenían la certificación, pero que la han ido perdiendo en estos tiempos de pandemia, ¿no? En el 2020 y 2021. Solamente Kruger se ha mantenido con la certificación. Y así es como estamos ahorita. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a esta parte. Hasta aquí es donde iría la parte teórica del examen del lunes. Cuéntenme cómo vamos. Bueno, entonces voy a preguntar yo. Benjamín, por favor, si me puedes dar un comentario tuyo con respecto a esto último que hemos visto de CMMI y con respecto a esta consulta que hicimos de las empresas ecuatorianas que tienen esta certificación. ¿Qué se te viene como reflexión? Benjamín Carrión, por favor. O sea, pienso que pues para certificarse tal vez será un proceso y no sé las empresas del equipo es hasta qué punto, tal vez tengan un nivel 4 las más maduras, pero no hay tanto interés. Tal vez en el mercado no se solicita eso y por eso no se busca esta certificación de pronto. Por eso hay apenas dos empresas, pensaría. Gracias, Benjamín. Sí, sí puede ser, contarles una experiencia más cercana mía en Logic Studio Panamá que gestiona mi hermano Alex. Hace unos 5 años, pues se inició con el proceso de certificación CMMI. De hecho, Logic Studio Panamá tiene certificación nivel 3, igual que Kruger aquí en Ecuador, y ese proceso tomó aproximadamente 2 años y tomó en presupuestos algo así como $25,000 entre lo que te cuesta
capacitar a tu gente con los cursos, lo que te cuesta hacer las acciones de mejoramiento, lo que te cuesta pagar por la evaluación como tal. Entonces, efectivamente, como dice Benjamín, hay un tema de inversión, ¿no? Tienes que invertir tiempo y dinero para certificarte y como todo es costo-beneficio, ¿no? Si yo invierto ese tiempo y ese dinero, ¿qué beneficio real como empresa voy a obtener? Entonces, si yo tengo un interés como por ejemplo de Kruger de internacionalizarme y exportar, el tener la certificación de madurez sí que es una buena carta de presentación para que me tomen en serio en otros mercados, ¿no? Como en Estados Unidos o en Europa. Pero si a lo mejor, como dice Benjamín, yo soy una empresa que no necesito de cierta manera presentar ese cartón, a pesar de que yo sí tenga calidad, pues entonces, ¿para qué entro en esos gastos, no? Lo cual me lleva a contarles que existe otra manera de utilizar CMMI, que no es la manera escalonada con el cartón al final, sino que es la manera que se llama continua. Entonces, cuando usas CMM continuo, tú apuntas a un tema de calidad puntual que quieres mejorar. Por ejemplo, tú quieres mejorar la validación, el proceso de validación. Entonces, solamente te apuntas a ese proceso y utilizas el modelo para, siguiendo el modelo, mejorar cómo se hace validación en tu organización. Obviamente, nadie te va a dar ningún cartón por eso, porque no has aprobado todo un nivel, pero sí vas a lograr la mejora. Entonces, muchas empresas utilizan CMMI como guía para mejoras puntuales, sin necesidad o sin el interés del cartón o de la certificación como tal. En todo caso, CMMI sigue siendo a nivel mundial uno de los modelos más reconocidos en los temas de madurez de procesos de software exclusivamente. Y la otra norma, el otro modelo se llama SPICY, que es un modelo europeo y que corresponde a la norma ISO 33000, porque SPICY logró ser estandarizado a nivel de Europa. Entonces, ese no lo vamos a cubrir acá, pero sí es bueno que ustedes sepan que pues CMMI no es el único que existe, ¿no? Sino que también existen otros modelos, por ejemplo, el que tiene Insoft no es ninguno de los dos, se llama FQM y ese no es, por ejemplo, un modelo específico para empresas que desarrollan de software, sino es un modelo para calidad en organizaciones en general. Y así, pues cada organización puede escoger qué modelo o qué norma le sienta mejor, le sirve mejor, le conviene para tener, digamos, formalizado los temas de calidad en su organización. Y con eso, pues vamos cerrando el tema de procesos y cerrando también esta parte del primer bimestre. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a regresar al laboratorio. Avísenme, por favor, con un visto si ya tienen el Eclipse abierto para poder empezar. Gracias. ¿Quién más? Por favor, los demás. Ok, chévere. Entonces voy a irme al aula. Ay, pero les tengo que compartir. Denme un segundo. Este laboratorio es muy sencillo en realidad y bueno, la idea es que todos lo hagamos juntos para nivelarnos también en conocimientos, porque pues puede que algunos de ustedes ya hayan trabajado con JUnit antes, entonces les pido paciencia a aquellos para los cuales no es nuevo este tema, pero en función de para los demás personas que a lo mejor nunca lo han visto, pues vale la pena la explicación, ¿no? Entonces aquí está la tarea y hay que nada más irla siguiendo paso por paso, que es lo que vamos a hacer ahorita juntos. Entonces, me olvidé de ponerles en el aula el archivo del informe. Déjenme, les voy a mandar ahorita aquí por el chat para que ustedes puedan descargarlo y abrirse. Mil disculpas que ahorita me acabo de dar cuenta que eso se me escapó. Pero en este momento, para ganar tiempo, ya está, dice red desconectada. Qué maravilla. No me dejó por aquí. ¿Pueden ver ustedes en el chat el archivo? Me avisan, por favor. No, no es cierto, porque me dice que no hay. No. Qué tristeza. Voy a intentar otra vez. No. Entonces, bueno, aquí mismo, frente a ustedes, ya nada, ya tuvimos aquí un retraso. Déjenme pensar. Es que necesito que ustedes tengan la plantilla, porque si no, no tiene mucho sentido
avanzar para que ustedes puedan de una vez ir llenando en el informe. Voy a ver si se los mando por WhatsApp o se los mando o se los subo al aula. Déjenme ver qué sale más rápido. Es que está mi internet un poco lentín. Si ven que no, parece que no tengo un buen internet ahorita. Bueno, voy a tratar de subirles ahorita aquí en el aula, enfrente de ustedes. Yo que quería ganar tiempo, ya lo volví a perder. Aunque no, déjenme ver. A ver, entremos por favor a todos a la tarea del informe del laboratorio J-Unit. Y capaz que sí está ahí, capaz que solo me confundí ya ahorita. Y aquí abajito, en la parte que dice archivos, sí, ahí está, mil perdones, sí lo había subido siempre. Bájense, por favor, descárguense en el que dice plantilla informe de laboratorio SonarQube. Y entonces es una plantilla muy sencilla, si estaba siempre ahí, que es esta que está ahorita en pantalla. Ya me acordé que sí le subí el otro día mismo. Igual que el anterior, ¿no? De una vez llénale tu nombre, la fecha, bla, bla, bla. Ahí tienes ya la información. Vamos a empezar a llenar desde la sección 3.2, paso a paso de la práctica, ¿no? La instalación es muy sencilla. Como ustedes vieron, es bajarte los dos instaladores y dale enter, enter, enter. Entonces ahí no hay casi prácticamente nada que poner. Y el paso a paso de la práctica es lo que vamos a hacer ahorita, el 3.2. Entonces, ubíquense en su archivo local del informe en la sección 3.2 y ahora sí vamos a empezar. No sé por qué me confundí tan feo, pero bueno. Este es el software con el que vamos a trabajar. Software por decir algo, pero en realidad es un programa muy chiquito, ¿no? Entonces, la idea es desarrollar un software que solicite como entrada 3 números enteros y estos tres, sí. La plantilla igual a la del SonarQube, ¿verdad? No, la plantilla es esta que les acabo de mostrar, la que La que se dice, descarga es Es otra. la misma, la anterior. la de- misma. Qué raro. Déjenme volverles a poner, porque aquí dice, se descarga la de SonarQube. Ay, sí, perdón, dice SonarQube. Lo siento. Ya, entonces voy ahorita a cambiar eso. Gracias por hacerme notar. Lo que he hecho es cargar mal. No, tiene que ser la que dice Java. Ahorita la ponemos. Entonces voy a borrar esta. Y de pasito, ya que están ahí, descárguense en los dos archivos .java también, el que dice triángulo test y el que dice triángulo. Y ahorita, por favor, vuelvan a refrescar a la tarea y ya les debería salir la plantilla que dice informe Java, triángulo.java y triángulo test.java. Ay, déjenme ver, creo que me falta. Ya, me confirman por si ahorita ya se les descarga el que debe ser. Sí, ahora sí. Chévere, gracias. Eso ya es un avance ya. Entonces, en esa, y mientras se refresca mi pantalla, bájense porfa hasta la sección 3.2 para ir capturando pantallas y códigos conforme vamos ahorita trabajando. Este no necesito y este sí, ok. Entonces, me voy a regresar acá y ahora sí creo que podemos empezar. Si es que me está marcando error de algo. No sé qué es, pero dice... Ah, ya pasó, estaba lento. Entonces les iba a contar en qué consiste este pequeño programa que vamos a utilizar. Ya el código se acaban ustedes de descargar para no perder tiempo digitando, solo vamos a hacer cut and paste. Entonces es un software que recibe 3 enteros. Los enteros representan los 3 lados de un triángulo A, B y C. Y aquí están las condiciones. Recuerden que las pruebas, en este caso vamos a hacer pruebas de unidad, es decir, pruebas sobre código, ¿no? Y son pruebas que ya ejecutan el código, es decir, ya no son pruebas estáticas, son pruebas dinámicas. Y son pruebas de nivel de unidad. Entonces, siempre las pruebas son sobre las condiciones. Entonces, aquí están las 6 condiciones, que vamos a validar en este código que vamos a usar como ejemplo.
Entonces, la primera condición es que las condiciones 1, 2 y 3 es que ambos números, los tres números tienen que ser números entre 1 y 200. Entonces, hay que validar esas entradas. La condición 4 es que el lado A debe ser menor que la suma de los lados B y C. Y lo mismo con condición 5 y condición 6. Esto porque por definición geométrica, para que una figura sea un triángulo, un lado no puede sumar más que los otros dos lados. ¿Sí? Entonces, por eso valida que A sume menos que los otros dos, B sume menos que los otros dos y C sume menos que los otros dos. Entonces, si cumple con estas 6 condiciones, entonces puede hacer el cálculo de la salida. Entonces, el cálculo de la salida es simplemente determinar el tipo de triángulo de acuerdo a los valores de los lados. Y si es que no cumple con ningún tipo de triángulo, sacaré el mensaje de que no es triángulo. Entonces, como sabemos, un triángulo equilátero, el que tiene los 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, 1 desigual, escaleno, los 3 lados desiguales. Y si es que no cumple con alguna de las condiciones C4, C5 o C6, entonces no es un triángulo. Será otra cosa, pero no un triángulo. ¿Sí? Entonces, esta es la especificación funcional del software, ¿no? Entonces, las entradas, las condiciones y las salidas. Entonces, de esta especificación funcional, lo primero que tiene que hacer el tester es crear los casos de prueba. Entonces, para ganar tiempo y porque la parte de creación de casos de prueba vamos a verla en el segundo bimestre, están aquí ya definidos los casos de prueba. Para el ejercicio que ustedes van a hacer, van a crear una tabla similar a esta, pero para el ejercicio que vamos a plantear, que es asimismo un ejercicio sumamente sencillo. Entonces, colocamos un ID a los casos de prueba del 1 al 8. Definimos datos de prueba para cada caso. Recuerden que los datos eran 3 enteros, entonces aquí están definidos datos de prueba. Todos, bueno, no cumplen, aquí por ejemplo no cumple que sea entre 1 y 200, aquí tampoco. Y aquí tenemos algunos casos de datos de prueba, que me van a llevar a estos valores esperados. Entonces, de aquí me tienen que dar el mensaje de que hay un valor que no está dentro del rango permitido. En estos dos casos, con estos datos de prueba, me debe dar que no es un triángulo porque no cumple con las condiciones de que la suma de dos lados no puede ser mayor que uno del otro lado. Y aquí me da los casos en los cuales detecto un equilátero, un isósceles, un escaleno. ¿Sí? Y ese es básicamente los 8 casos de prueba que vamos a crear a nivel de unidad para el código que vamos a crear también, en teoría, ¿no? Entonces, aquí viene una parte bien importante que es el TDD. El TDD, que es el Test Driven Development, significa que primero tú creas los casos de prueba y luego tú creas el código. Entonces, en este ejercicio nosotros estamos trabajando en formato TDD. Entonces, ya me han dado la especificación, que es esta de acá, y lo primero que yo he hecho es crear casos de prueba. Ahora que tengo los casos de prueba recién, voy a escribir el código, ¿sí? Para que responda a estos casos de prueba. Entonces, aquí está cuándo me debe salir un mensaje y cuándo el otro, ¿no? Cuando las condiciones que fallan son C1, C2 o C3, debe decirme que hay un valor que no está dentro del rango permitido, y cuando las condiciones que fallan son las C4, C5 y C6, debe salir el mensaje no es un triángulo, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar una cosa que se llama aserciones en JUnit. Actualmente hay 2 versiones de JUnit, la versión 4 y la versión 5. En este laboratorio vamos a utilizar la versión 4, que es más estable y requiere, más bien dicho, no requiere mayores conocimientos ni de Java ni de pruebas de unidad para poderse utilizar. La JUnit 5 es una versión mejorada. Y aquí vemos la diferencia fundamental. Por ejemplo, aquí se llama before class una aserción, en la nueva versión se llama before all. Entonces hay cambios así, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar esta de acá, la JUnit 4, para hacerlo más sencillo. Entonces, este es las principales aserciones que existen y más que nada las que vamos a usar en este laboratorio. Antes de la clase de prueba, antes de cada prueba, la aserción para hacer pruebas, la aserción para después de cada prueba, y así con cada uno de los casos de prueba que vas creando, y al final tienes una para hacer después de toda la clase de prueba. Todo esto ya lo vamos a ver en código en un momento.
Entonces, el punto 1 ya lo hicimos, la instalación. El punto 2, como siempre, les queda a ustedes, que es el tema de revisar la documentación de JUnit. Aquí está el enlace donde ustedes pueden abrir. Espero que ahora sí se abra. No, miren cómo se va el SonarQube. Qué rarísimo que es esto. Yo juro que ese es un problema del Moodle. Pero si yo le cojo así y me voy acá, pestaña nueva, y le cojo acá, se va donde yo quiero, ¿no? Que es JUnit 4 Project Documentation. Entonces, vaya usted a saber qué pasa con mis enlaces, pero bueno, le cogen con cut and paste y les va a funcionar. Entonces, ahí pueden revisar la documentación para responder las preguntas teóricas de este laboratorio. Entonces, el paso número 3, vamos a crear en Eclipse un nuevo proyecto y le vamos a poner de nombre Lab JUnit, con todos los valores que te da por default, es decir, no mueves nada, pero el rato que te pregunte si quieres módulo, le vas a decir que no. Entonces, vamos a hacer esto juntos ahorita. Entonces, déjenme abrir mi Eclipse, ustedes también ábranlo ahí y busquen hacer nuevo proyecto. Entonces, me voy a Eclipse. Ahorita se está abriendo. Te vas a File, New Project y le pones como nombre el nombre que nos pidió ahorita, que es Lab JUnit. Entonces le voy a lanzar en mi Workspace. No lo tenía abierto. Mejor dicho, lo tenía abierto hace un rato y lo cerré. Entonces, ni modo. Se me está demorando un poquito. Créenle con el nombre Lab JUnit, pero no se olviden de decirle no cuando te diga crear un módulo, porque en este caso no vamos a necesitar módulo. Para variar, se quedó mi compu en la subida, no sé por qué. Ahí está. Entonces te vas a File. En File le das New. En New buscas Project. El project lo vamos a crear como general, eso me olvidé de decirles, entonces dale general, no se olviden de ir capturando estas pantallas y en general usas project para que nos cree un proyecto general y en el project le ponemos Lab JUnit, yo le voy a poner 1 porque ya tengo creado uno que estaba probando esta mañana, le das Finish. Y bueno, y ahí te va a aparecer tu nuevo proyecto. Ahorita me está a mí sacando el que ya tenía de la mañana. Pero bueno, si le diste ahí en todo lo que les mostré, te va a aparecer una opción que dice crear módulos sí o no, y le dices que no, y entonces ya vas a tener aquí tu módulo, tu proyecto creado, pero sin nada, ¿no? Déjenme ver, me voy a ir al Package Explorer para mostrarles. Entonces aquí en el Package Explorer, sí, aquí ya tengo el nuevo, ¿no? Te va a aparecer aquí Lab JUnit, vacío, porque no tengo nada todavía, ¿no? Entonces ese es el paso hasta que llegues acá. Entonces ahí quisiera preguntarles un visto a aquellos de ustedes que ya tienen creado el proyecto vacío, como Lab JUnit. Gracias, Pablo. ¿Quién más? Gracias, William. Chévere, ya estamos algunos, entonces vamos a seguir porque estamos un poquito con el tiempo justo, pero todo bien. Entonces ya, eso no es nada del otro mundo. Lo siguiente, vamos a crear una nueva clase dentro de nuestro proyecto que se va a llamar Triángulo sin tilde y la vamos a crear en el folder SRC, en el folder de Source, ¿no? Entonces te vas a tu proyecto vacío, ¿no es cierto? Y ahí le das File, le das New, le das Class y en Class le pones el nombre Triángulo. Le voy a poner Triángulo 1. Y creo que nada más. Y le creas. ¿Qué me estoy olvidando? Está en el folder. Sí. Cambiar el nombre. No, esa es la otra. En el paso números, estábamos aquí. Crear la clase triángulo en el folder CRC. Entonces, porfi, creen esa clase y denle en Finish. Entonces, cuando creen la clase, les debe aparecer ya aquí en el Package Explorer CRC. Y dentro de CRC les tiene que aparecer la clase triángulo, ¿no? Entonces, si le abres el explorador en Lab JUnit está CRC, en CRC está el paquete default y allí tienes la clase triángulo.java creada vacía, ¿no?
Entonces te va a aparecer ya acá la public class triángulo, pero con un texto por default adentro. Entonces, descárguense los archivos que les di de .java. Aquí los tengo yo en mi pantalla, el triángulo .java. Ahorita lo voy a abrir como Notepad nada más, ¿sí? Entonces, descárgate ábrele con un Notepad y cópiate todo lo que está ahí, de public class triángulo, todo de arriba abajo, control C, control V, y llévalo acá a tu Eclipse, para que tengas la clase llena con todos con todo el contenido. Entonces, voy a explicar rápidamente lo que está el contenido de de acá, aunque es solamente un código muy sencillo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, dentro de la clase triángulo, lo que hemos creado ahorita es un método getTypo estático que recibe 3 valores, lado A, lado B y lado C. Entonces hemos definido que el rango es 1 a 200, tal como estaba en la especificación, y aquí vienen las condiciones, ¿no? Entonces, si es que el lado A no está dentro de los rangos mínimo y máximo, me saca este mensaje. El valor tal no está dentro del rango. Lo mismo para el lado B y lo mismo para el lado C. Entonces, está implementando las condiciones que nos estaban dando en la especificación, ¿no? Luego, en esta parte de acá abajo, está haciendo lo mismo para las sumas. Si el lado A es mayor o igual que la suma de los otros dos lados, o el B o el C son mayores o iguales que la suma de los otros dos lados, saque el mensaje no es triángulo. ¿Sí? Y luego determine si es equilátero, si los 3 lados son iguales, si es isósceles, si solo hay 2 lados iguales, o si no, diga que es escaleno. Entonces, en definitiva, este código lo que está haciendo es responder a esta especificación. Y de eso se trata el TDD, ¿no? Entonces yo he recibido una especificación, en base a esa especificación yo he establecido un conjunto de casos de prueba y con eso en mente nosotros en teoría, claro, aquí por hacerlo más eficiente, hemos ya copiado el código, pero yo en teoría he creado este código. Y ese es el programa que vamos a probar. Entonces quisiera que hasta ahí me avisen los que ya tienen la clase creada con el código copiado. Gracias, Pablo. ¿Qué más? Edison, Henry, Javier, Sebas, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, lo siguiente, me voy al aula a ver la siguiente instrucción. Ya tenemos entonces el programa listo que hemos creado con TDD y nos vamos ahora sí a la parte de JUnit, ¿no? Entonces, en el paso número 5 dice, cree un nuevo JUnit test case con el nombre por default, es decir, ahí te va a salir un nombre por default, déjale ese mismo nombre, pero nos vamos a cambiar a la versión JUnit 4 por facilidad. ¿Sí? Entonces, de una vez vamos a leer el resto de la instrucción. Entonces, nos cambiamos a JUnit 4, le damos Next y vamos a marcar que solamente queremos trabajar con la clase getTypo, que es la que ahorita vamos a probar, perdón, con el método getTypo. Porque claro, tu código va a tener un montón de clases y un montón de métodos, pero tú vas a ir creando casos de prueba método por método. Y en este caso solamente lo vamos a hacer para getTypo. Y finalmente vamos a aceptar que el Eclipse nos agregue la biblioteca JUnit 4 si es que todavía no la tenemos agregada. Entonces todo eso vamos a hacer a continuación. Entonces te vas a Eclipse, te vas a File, te vas a New, buscas acá abajo la opción que dice JUnit Case. Si es que no te aparece ahí, te tienes que ir a Other y dentro de Other buscar la opción JUnit Case. Entonces a mí, por ejemplo, yo le instalé esta mañana todo desde cero y me apareció de una. Pero si no te apareciera, si tienes una instalación previa, te vas a Other y en Other vas a poder buscar aquí el JUnit. Exactamente dentro de Other te tienes que ir a Java y dentro de Java te tienes que ir a JUnit. Test case, y ahí le vas a encontrar, Other Java. Los que ya le encontramos, entonces simplemente le damos File, New, File, New, JUnit Case, déjale el nombre que te salió. En mi caso me salió Triángulo Test 2, porque yo le puse el número 2, y dale Next. Entonces, cuando le das Next, vamos back. Me olvidé que aquí le vamos a cambiar. Aquí te va a aparecer por default en Jupyter, que es la versión 5. Cámbiale, por favor, a JUnit 4.
¿sí? Entonces, cambiado a 4, ahí sí le damos Next. Y aquí en Next te va a aparecer un árbol de bastantes funciones. Algunas son heredadas de las clases originales, o sea, son heredadas de otras clases superiores. Ponle visto solamente en GetTypo, que es la única que nos interesa ahorita, y le das Finish. Entonces, ahorita que le des Finish, te va a salir, a mí ya no me salió porque ya hice esto de mañana, un mensajito que dice si quieres agregar la biblioteca de JUnit 4 y le dices que sí. Para darte cuenta que todo está bien, vas a ver que aquí te va a aparecer JUnit 4 aquí abajo. Y si le abres, pues ahí ya tiene cierta información, ¿no? Entonces, al momento tu árbol tiene el CRC con triángulo.java, con triángulo test.java y con JUnit 4. Estamos ya casi listos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más para meterle data en esa clase de prueba, JUnit Test Case. Entonces, 6. En la clase triángulo test, cambiar el nombre del método que aparece, te va a aparecer como test getTypo porque estamos probando el método getTypo y le vamos a cambiar a test1. Y le vamos a colocar el código que vamos a copiar y vamos a ejecutar. Entonces vamos a hacer eso juntos. Entonces te vas acá a la clase triángulo test que está vacía. Más bien dicho, está con está vacía solamente con este código, digamos, por omisión. Y en lugar de getTypo, le vas a poner de nombre lo que decía ahí, que era test1, me parece que decía, ¿sí? Test1A le voy a poner yo para variar, para que no se confunda con los que ya tengo, pero le vamos a poner test1. El código, ¿de dónde vas a sacar el código? Del que te descargaste, que se llama Triángulo Test Java. Ábrelo en el Notepad y búscale solamente este que dice test1. Desde donde dice @test hasta la llave que cierra. Entonces te vas a copiar ese código. ¿Sí? Entonces vas acá a Eclipse y yo voy a reemplazar toda la clase desde el @test con el nombre test1 y ese de ahí. Entonces ya tengo mi texto, ya tengo mi código, perdón, para el caso de prueba 1 y lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a llegar hasta ahí, el paso y ejecutarlo, ¿no? Entonces, si todo está bien, te vas acá al triangulito verde de Run y le das ejecutar y veamos qué pasa. Salvar y launch, le digo OK. Bueno, en este caso el Windows me está molestando, le voy a decir que no se preocupe y fíjate acá. Acá te ha cambiado ya la interfaz a la parte de JUnit y tenemos que se ha corrido un test de 1. Tenemos que hay 0 errores, 0 fallos y acá abajo está el que he corrido que se llama triángulo test y dentro de triángulo test he corrido el test 1 que se ha demorado 2 segundos y no tengo ningún fallo. En esta parte de acá abajo puedes ver solamente que está la salida del test 1, ¿no? Porque es lo que imprime, ¿no? Imprime test 1. Entonces, ¿qué es lo que hace este test? Me imprime un mensaje que dice test 1, como acabamos de ver. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Ok? System out print test1, que es lo que me está en la salida de acá abajo. Luego me está llamando a la clase triángulo y dentro de la clase triángulo está llamando a getTypo, que es el método que estamos probando, con estos datos de prueba. ¿Por qué con estos datos de prueba? Porque estamos haciendo el caso de prueba 1 que hemos definido acá. Este caso de prueba de acá, ¿no? Y entonces en este caso se definió los datos 0, 1, 1 y se espera que salga este mensaje de error si es que fuera del caso, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo este caso de prueba, hace la llamada con estos datos de prueba y lo que se espera que salga es que el valor 0 no está dentro del rango permitido. Entonces esto es lo que yo espero. Y en el hacer equals, estoy haciendo una aserción para comparar el valor esperado con el valor real o actual. Y si los dos coinciden, entonces el test corre positivo, que es lo que acaba de pasar. Entonces ya tenemos un test corriendo y que ejecutó positivamente porque lo que esperaba es lo que recibió. Entonces, acorde a esto, getTypo funcionó bien con estos datos de prueba 0, 1, 1.
Entonces, hasta ahí voy a hacer un alto para que me digan un visto los que ya les corrió sin problemas el test 1. Gracias, Pablo. ¿Quién más por ahí? Gracias, Francis. Una persona más. Benjamín, chévere. Entonces, ahora vamos a copiar el resto de test. Entonces, así como tenemos el test 1, acá en el archivo del Notepad, pero no vamos a copiar todos, sino ya les indico cuáles. Vamos a copiar todos los que se parecen, que es del test 1 hasta el test 8, hasta aquí, hasta antes de donde dice before. Entonces, cópiense desde el 2 hasta el 8, porque el 1 ya copiamos, desde donde dice test, del test 2, hasta antes de donde dice before. Entonces, ahí se van a ir los tests del 2 al 8. Entonces, le hacen cut and paste, se van a su Eclipse, se van a su clase triángulo test, y aquí le aumentan el resto de los tests. ¿Sí? Entonces ya tengo, ay, no le copié bien, perdón. Control C. Control V y ahí tengo ya 8 tests. Cada uno de estos tests es código que responde a cada uno de estos 8 casos de prueba que tenemos aquí planteados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a revisar el C8, solo para asegurarnos que es así. Entonces, si tú te vas aquí al que copiaste, que se llama test 8, mira, el test 8 imprime un mensajito que dice test 8 para saber que está ejecutándose, hace la llamada a triángulo tipo con los datos 2, 3, 4. Entonces me voy a ir al caso de prueba y en efecto el caso de prueba 8 dice que los datos de prueba son 2, 3, 4 y la respuesta debe ser escaleno. Entonces hace un hacer equals para comparar el esperado que es el escaleno con el actual. Entonces, acorde a esto, si la función getTypo está bien hecha, cuando reciba los datos 2, 3, 4, debe determinar que es un escaleno, comparo contra escaleno y me dice que todo está bien. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente con el triangulito de acá y en este caso, le doy OK acá y en este caso me deben salir que he corrido 8 pruebas de 8. Tengo 0 errores y tengo 0 fallos porque claro, ahorita lo hemos hecho todo perfecto, ¿no? Ya vamos a cambiar algunas cosas obviamente para ver cómo funciona cuando hay errores. Entonces, si yo abro triángulo test, aquí tengo mis 8 pruebas, como son tan pequeñas, pues no toman nada de tiempo, pero están todas acá. Y acá abajo ustedes pueden ver las salidas, no se olviden de ir capturando todo esto, ¿no? Que es básicamente estos prints que mandamos, ¿no? Test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6, test 7 y test 8. Entonces, esta es la versión ideal en donde el código está perfecto, los casos de prueba ya están listos y al ejecutar, los casos de prueba demuestran que el código está bien. ¿Sí? Con 8 casos de prueba. Entonces, antes de pasar a los otros casos de prueba, vamos a hacer algunos cambios a propósito para forzar errores. ¿Sí? Entonces, el primero que vamos a hacer es quitarle el @test al test número 6. Entonces, quítale un ratito o ponle entre comentario como quieras. El que dice test número 6, el @test o a cualquiera, da lo mismo. Entonces, solo quítale el @test y vuelve a ejecutar. Entonces, le doy OK. No se olviden de capturar. Ya me dice que corrió 7 tests. Y si tú le abres, se saltó, ¿no? Del 5 saltó al 7. Y también acá en la salida, de la salida 5 se saltó a la 7. ¿Por qué pasó esto? Porque porque nosotros quitamos la aserción test, ¿no? Donde, como sabemos, la aserción test básicamente lo que hace, de acuerdo a la documentación, es ejecutar el test que viene a continuación. Entonces, eso me lleva a mostrarles este grafiquito que lo vimos muy rápido hace un ratito, que es el de acá, ¿no? Entonces, el que quitamos es el @test, que es el que permite ejecutar test por test. Cuando no encuentra el @test, pues se salta ese test. Y así cada una de las aserciones tiene su lógica, ¿no? Vamos a hacer otra pruebita. Nos vamos a ir al triángulo Java, ¿sí? Al código. Entonces, vamos a fingir que el programador cometió un error. Entonces ya estaba dormida y en el último, en este if, en el if que dice retorne no es un triángulo, se equivocó.
Y entonces escribió no es un cuadrado, porque así nos pasa, ¿no? Estaba cansado, despistado, no entendió, entonces puso no es un cuadrado. Y nos dio el código para probar porque dice ya está listo, ¿no? Y entonces solamente con ese cambio vamos a regresar a nuestros casos de prueba y los vamos a ejecutar. Entonces dale un clic acá, no se olviden de ir capturando, le doy OK. Ya ejecutó 8 porque ya le cambié, pero noten que está en rojo. Está en rojo y ahora tengo 2 fallos, ¿sí? Entonces tengo 2 fallos y me marquen otro color. ¿Cuáles fallaron? Fallaron el test 4 y el test 5. Entonces voy a ir a ver acá abajo. Aquí me sale que ejecutó todos los tests. O sea, sí, el test ejecutó, pero no coincidió. Entonces, ¿por qué es que no coincide el test 4 y el test 5? Me voy al test 4. Y fíjate lo que hace el test 4. Imprime la palabra test 4 que se hizo, llama a la función getTypo con los datos, que es 1, 2, 3, datos de prueba, espera recibir la cadena no es triángulo. Pero adivina qué, no recibió la cadena no es triángulo, recibió la cadena no es cuadrado. ¿Sí? Entonces encuentra una diferencia entre lo que espera y lo que recibe y por eso marca fallo. Así es la manera como encuentras los errores cometidos por los programadores y los defectos en el código. Porque tu test está diseñado para, con ciertos datos de prueba, obtener ciertos resultados. Cuando mande ejecutar ese método y no obtiene los resultados que espera, te avisa. Y entonces yo digo, entonces tengo que ver qué pasó en el código, reviso el código, lo depuro y me doy cuenta que estaba mal, que de acuerdo a la especificación, si tú te vas a la especificación de acá y con esto voy terminando, en ese caso lo que me tiene que decir es no es un triángulo. En el caso de prueba está y también está en la especificación respectiva, me tiene que decir no es un triángulo. Entonces el programador por un defecto, por un error que cometió, insertó un defecto y le puso no es un cuadrado. Entonces corriges, ¿no? Refactorizas el código, le vuelvo a poner triángulo. En este caso estoy haciendo la corrección del código, vuelvo a mis casos de prueba, voy a hacer retesting, es decir, a repetir el código y le mando nuevamente. Y nuevamente tengo 8 casos sin errores, porque ya regresó el código refactorizado. Sin embargo, no corrí solamente el test 4 y el test 5, que son los que tenían los que detectaron problemas, sino que volví a correr todos. Eso es lo que se llama test de regresión. Todo esto vamos a volver a hablar con más calma durante el segundo bimestre. Y bueno, les voy a pedir 2 minutitos de paciencia para terminar con el ejercicio. Vamos a copiar los últimos test. Entonces, vamos por favor al archivo de triángulo test.java que les pasé y copiemos los tests, todo el resto, ¿no? Desde donde dice @before hasta donde cierra el after class. Hasta ahí tendría que ser, ¿sí? Entonces, copias este texto de acá, debajo del test 8. Y ahí vamos, ¿no? Entonces estamos en la función triángulo test y ahorita ya la completamos. Abajo del test 8 tienes un uso de before, un uso de after, un uso de before class y un uso de after class. Y vamos a ejecutar. Esto es solamente para que vean cómo funcionan otras aserciones. Hay muchas, ¿no? Todas están en la documentación. Entonces ejecútale ahora, le das OK. Me dio un error en algún lado, creo que me faltó una llave, déjame ver. Creo que me faltó una llave. Ayúdenme ahí viendo la corrección. Ok. No sé qué fue lo que copié mal, pero en todo caso, aquí en la salida les va a salir los 8 tests normales, mejor dicho, perdón, les va a salir, sí, los 8 tests normales y simplemente acá abajo les va a salir otras impresiones, ¿no? Les va a salir una impresión antes de cada test, una impresión después de cada test, una impresión antes, una sola antes de toda la clase de prueba y una sola después. Esto es para que veas cómo tú puedes meter lógica para precondiciones en el caso de before class, para postcondiciones en el caso de after class y lógica de pruebas para todos los casos de pruebas repetidos.
Entonces, avísenme por favor si a ustedes les funcionó. Yo ya copié algo mal y ahorita ya no tengo Sí, tiempo el para error está revisar. al final, tiene dos llaves al final. Ya, entonces hay que quitar una llave y ya funciona, ¿verdad? Chévere. Gracias, Pablito, por decir que ya funcionó. Solo quítenle la llave que está de más y les va a funcionar. Y bueno, eso es básicamente en lo que consiste esta práctica. Les voy a leer rápidamente el ejercicio y con eso cerramos. Mil disculpas por el retraso. Entonces, hemos hecho toda la parte número de crear el caso, cambiar el nombre, repetir el paso 6 con los 8 casos de prueba. Hay que elaborar el informe de laboratorio respondiendo a estas preguntas, que es TDD. Cómo se puede utilizar JUnit para hacer TDD, es decir, lo mismo que hicimos ahorita, busquen un poco más de teoría. Explicar en detalle los parámetros de hacer equals, porque tiene varios parámetros, también del after class, solo como para buscar un poco de la documentación. Y este es el ejercicio a resolver, es un ejercicio sumamente sencillo. Primero, como vamos a hacer TDD, vas a crear la tabla con todos los casos de prueba que necesites para poder construir el código y luego probarlo. Vas a construir el código y ejecutar las pruebas unitarias usando el JUnit 4. Entonces, ¿qué hace el software? Es un código muy sencillo que recibe solamente un valor entero que debe ser mayor que 0. Y queda como salida el número de cifras de ese valor. Entonces, si el número es mayor que 999, te devuelve el mensaje valor de más de 3 cifras. Por ejemplo, 1000 me va a devolver el mensaje mayor de 3 cifras. De lo contrario, si el número es mayor que 99, pero menor que 999, me va a decir valor de 3 cifras, ¿no? Entonces, de lo contrario, si el valor del número es mayor a 9, me va a decir valor de 2 cifras, por ejemplo, un 40. Puede ser tu dato de prueba. Entonces, si le mete 40, debería decir valor de 2 cifras. Y de lo contrario, si es mayor que 0, te va a decir valor de una cifra, por ejemplo, un 8. Entonces, si mete 8, debería decir valor de una cifra, y si nada de lo anterior sucede, me debe decir valor no válido. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando me meta un -1 o lo que sea, que no sea de una cifra, ni de 2, ni de 3, ni de más de 3 cifras, sino un valor que no corresponde. Entonces, es un código muy sencillito y la idea es que ustedes lo construyan en este orden, ¿no? Primero revisas la especificación, que es lo que acabamos de hacer. Luego de revisar la especificación, escribes los casos de prueba con datos de prueba, el valor esperado. Luego pones las condiciones del estado final, que en este caso es sáqueme esto que me dice este valor no está dentro del rango, o sáqueme este que dice no es triángulo. Utilizas las aserciones que necesites, que en este caso van a ser todas @test, porque no estamos poniendo precondiciones ni postcondiciones. Ejecutas y capturas los resultados de tu código en el informe. Eso es básicamente todo por hoy, aunque al último tuve que correr, lo logramos. Si es que hay alguna pregunta y tienen tiempo, con gusto yo me quedo. Y si no, nos vemos el próximo lunes en el examen y los que puedan el jueves en esta conferencia especial. Eso es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inge. Chao, que estés bien. Ya les, Gracias. ahí ponen cualquier cosa, nos vemos por el chat también. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Que estén muy bien.